Excelente. Entonces vamos a tocar puntos importantes de la historia universal. Y recordemos que la historia universal se inicia pues desde que el hombre aparece en la Tierra, ¿verdad? Esta época inicial de la historia universal se le llama la prehistoria, o también en algunos materiales preuniversitarios lo vas a conocer como la comunidad primitiva, ¿ok? La prehistoria o la comunidad primitiva. Muy bien, este periodo de la prehistoria comunidad primitiva se caracteriza porque es la primera etapa de la historia de la humanidad, en la cual se desarrolla, como dice por acá, un trabajo colectivo. Es decir, los seres humanos, recuerda tú, desde que aparecen en la Tierra, para poder subsistir, mantenerse en la naturaleza, se vieron en la obligación, en la necesidad de trabajar siempre en conjunto. Por ejemplo, si se trataba de cazar un animal, lo tenían que hacer siempre en bloque, en comunidad. No lo podían hacer de manera individual, puesto que fracasarían, ¿no? En tal acto. Es por eso que era necesario que las personas que en esta época buscaban conseguir alimento, lo hagan de manera colectiva, ¿no? Y eso es una característica de la primera sociedad en la Tierra, de la primera sociedad de hombres en el mundo, un trabajo colectivo. Sociedad igualitaria, ¿no? Significa que los primeros hombres, los primeros grupos humanos que están en la Tierra, entre ellos se comparte todo lo que acceden a tener, ¿no? Por ejemplo, algo de alimento, algunas herramientas de casa, el lugar donde ellos viven, etcétera. Es una sociedad igualitaria. Sí, pues en los inicios de la historia universal no existían muchas brechas sociales, la sociedad no estaba fragmentada, no existía este grupo dominante que ejerce el poder sobre otras clases sociales. Esto todavía no surgía en el mundo. En el mundo vivíamos como una sociedad, como lo dice por ahí, igualitaria, ¿no? Otra característica de la comunidad primitiva es que es un modo de producción, es una forma de cómo los hombres organizados generan riqueza o adquieren algo de comida. La primera forma o modo de producción que aparece en la historia es la comunidad primitiva, que se caracteriza porque los hombres trabajan de manera colectiva y la sociedad es igualitaria, ¿no? Así es la primera forma de generar alimento, por ejemplo, cazando, pescando, recolectando, pero recuerda todo de manera colectiva, ¿ok? Esa es la primera etapa de la historia o comunidad primitiva. También se le llama la edad de piedra. En esta época que también se conoce como la edad de piedra, nosotros siempre recordamos que hubo una contradicción constante, ¿no? Una lucha constante entre el hombre y la naturaleza. Es decir, los seres humanos buscaron dominar, controlar a las fuerzas de la naturaleza. Por eso decimos acá, ¿no? En esta época que hubo, que existió una gran contradicción entre el hombre y la naturaleza. Los hombres se enfrentaron ante los peligros que podía brindar la naturaleza, no solo animales, sino tormentas, maremotos, lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, era toda una lucha constante, ¿no? Y en ese proceso los hombres lograron dominar a la naturaleza, entenderla, someterla. Así es. Ahora, la comunidad primitiva o la prehistoria tiene tres etapas, ¿ok? Tres etapas. La edad de piedra tiene tres etapas. Una etapa se llama el paleolítico. Así es. El paleolítico recuerda que viene paleo, es antiguo, ¿no? Lítico es piedra, ¿no? O sea, paleolítico vendría a ser la piedra antigua. Así es, ¿no? Entonces, durante esta época del paleolítico o la piedra antigua, ¿no? Vamos a ver por acá que el estilo de vida de los hombres fue un estilo de vida depredatorio, ¿no? Los hombres eran depredadores, eran parásitos de la naturaleza, como se ve acá. Vemos una escena que refleja la época inicial, el paleolítico, ¿no? Acá vemos a hombres organizados en un grupo llamado banda. Recuerda que las bandas fueron la primera organización de hombres en la Tierra. Ellos vivían en estas cuevas, donde representaban escenas de animales cazados, venían de adquirir alimento gracias a esa actividad, ya desarrollaban en la percusión, golpeaban las piedras para crear herramientas líticas, ya conocían lo que era la recolección de frutos, raíces, utilizaban el fuego, etcétera, ¿no? Ese fue el estilo de vida inicial en la historia, conocido como el periodo del Paleolítico. Sí, en la época de la piedra antigua, o también llamada la piedra tallada, ¿no? El Paleolítico, la piedra antigua o la piedra tallada. Este periodo coincidió con el Pleistoceno. Recuerda que el Pleistoceno
Se le llama así también a la era de hielo, ¿verdad? Pleistoceno o la era de hielo. Un periodo donde en la historia habitaban animales grandes, la famosa megafauna. Pero los hombres no se amilanaron ante ese problema y trataron de organizarse para cazar a estos enormes animales, ¿no? Muy bien, eso fue el Paleolítico. Recuerda, hay arte rupestre en el Paleolítico, pintan en las paredes de las cuevas, ¿no? Y luego pasamos a otra etapa de la Edad de Piedra llamado el Mesolítico. Y el Mesolítico, que significa la piedra del medio, se caracteriza porque durante el Mesolítico hay una transición climática, es decir, el Pleistoceno o la era de hielo se va, se está terminando el Pleistoceno o la era de hielo, ¿no? Y se va a iniciar otra época, se va a iniciar la época del calor. ¿Cómo así, profesor? Ah, bueno, lo vamos a ver acá después. Pero en el Mesolítico, que es una época de transición, como vemos acá, desarrollamos en el mundo una economía de tipo semiproductiva. ¿Qué significa economía semiproductiva? Que en el Mesolítico los grandes animales, la megafauna, se estaba extinguiendo, ¿verdad? Y ante esa situación es que los hombres empiezan a tratar de buscar nuevas formas de adquirir alimento. Es por eso que en el Mesolítico se produce una economía de tipo semiproductiva. Los hombres están empezando a cultivar, están empezando a domesticar plantas y animales en el llamado Mesolítico. Están poco a poco abandonando las cuevas. Ahora están viviendo acá en estas viviendas que tienen forma de colmena, son chozas con forma de colmena. Entonces el Mesolítico es un periodo de transición entre una piedra antigua, que es el Paleolítico, y una piedra nueva, que es el Neolítico. Así es. Porque luego del Mesolítico pasamos justamente este periodo, ¿no? Al Neolítico. Y en el Neolítico nosotros vamos a convivir en la Tierra con una época donde hay cierto calor, ¿no? El Holoceno, una época donde la Tierra ya no está congelada y se dan condiciones para que el suelo pueda ser trabajado y pueda cultivar. Por eso en el Neolítico, las principales actividades de los hombres fueron la agricultura y la ganadería, porque eso le permitió a los hombres adquirir alimentos sobrantes, ¿no? Acá vamos a empezar a producir alimentos. Ya no vamos a cazar al animal, sino vamos a criarlo al animal para que se multiplique. Así es, por eso decimos que en el Neolítico somos productores, tenemos una economía de producción, ¿ok? Muy bien, eso sería el Neolítico. Y acá entonces tenemos un pequeño resumen de la comunidad primitiva o edad de piedra, ¿ok? También le llaman parte la prehistoria, ¿sí? Entonces ahí tenemos trabajo colectivo, sociedad igualitaria, primer modo de producción, contradicción entre el hombre y la naturaleza, paleolítico, mesolítico y neolítico. Hasta ahí todo claro, todo correcto. ¿Dudas, consultas? A ver qué nos dicen los chicos. ¿Cómo vamos? A ver si nos confirman por el chat. ¿Cómo estamos, muchachos? Avísenme, por favor. A ver, repórtate, repórtate. Estamos captando la información. A ver qué dice Camila, qué dicen los demás. Para seguir avanzando y pasamos a otro punto. Gracias, Camila, lo máximo. Muy bien, entonces parece que estamos bien, estamos avanzando y vamos a pasar a otro punto. Gracias, María Fernanda, también está ahí. María Fernanda. Muy bien, ahí están los chicos conectándose. Ya está. A ver. Muy bien. ¿Qué más dice Marcos? ¿Qué tal, Marcos? Marcos también está todo bien. Matías, ahí se están conectando. Seguro los chicos se están tomando desayuno. Están tomando desayuno todavía. Siguen con el pavo recalentado. A ver, ¿han comido su pavo recalentado? Me imagino, ¿no? Sí, han estado comiendo su pavito recalentado. Claro, ¿quién no comió su pavito recalentado? Qué rico, pavito recalentado. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y ahora pasamos al siguiente punto. Ya hemos hablado de la comunidad primitiva. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días, María Fernanda. Sí, ya hemos hablado de la comunidad primitiva. Ahora vamos a hablar de las civilizaciones que surgen en la historia universal. ¿Ok? O sea, vamos a hablar de la llamada Edad Antigua. Así es. Vamos a hablar en la historia universal en esta miscelánea que estamos trabajando de manera especial sobre la llamada Edad Antigua. Y en el caso de la Edad Antigua vamos a comenzar con una de las primeras grandes civilizaciones de la historia universal, ¿no?
Ahí por ahí creo que también hay su micrófono activado, por favor. Darle silencio al micrófono activado, sí. Buenos días, ahí están ingresando algunos a la sala. Por favor, no se olviden sus micrófonos. Vamos a esperar que cierren sus micrófonos para no tener ningún inconveniente, por favor. Falta Jorgito. Jorgito, tu micrófono, por favor, Jorgito, apóyanos. Sí, ya está listo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces aquí, en Academia Aula PT. Vamos a hablar de la Edad Antigua. La Edad Antigua es la época donde aparecen las primeras civilizaciones del mundo, es decir, sociedades bastante avanzadas, modernas, complejas, que logran dominar poco a poco la naturaleza. Así es, de eso vamos a hablar ahora, de las primeras civilizaciones. Y comenzamos con, por ejemplo, en el caso de las primeras civilizaciones, vamos a citar a Mesopotamia. Sí, vamos a hablar de Mesopotamia. Mesopotamia es la primera zona de la Tierra donde aparecen las primeras civilizaciones de la historia universal. Recuerda que la palabra Mesopotamia significa entre ríos, ¿no? Entre ríos, un lugar entre ríos, entre dos ríos. Meso, medio, Potamia, ríos, medio de ríos. Muy bien, lo que pasa es que en esta región del mundo que estamos colocando en la pantalla, esta zona del mundo es actualmente un país, es Irak, ¿no? Irak es un país que se encuentra en el continente asiático. En el actual Irak, en Asia, hubieron dos grandes ríos, como vemos acá. Ahí está. Uno se llama el Tigris y el otro se llama el Éufrates, ¿verdad? Por acá está el Tigris y por acá está el Éufrates, ¿sí? Muy bien, entonces, entre los dos ríos, Tigris y Éufrates, tú sabes que al estar cerca a un río, ¿no? La tierra es fértil, pero imagínate vivir entre dos ríos. La tierra es extremadamente fértil, así es. Entonces, aquí, entre el río Tigris y el río Éufrates, así es, se desarrolló en esta región de tierra fértil una serie de pueblos o civilizaciones que fueron las más antiguas de la historia. Así es, ¿no? Esa zona es Asia, actual país de Irak, entre el río Tigris y Éufrates. Muy bien. Lógicamente, al estar entre dos ríos, la actividad económica que predominó en Mesopotamia fue la agricultura. Fue el principal cultivo que ellos desarrollaron, la cebada, por ejemplo, ¿no? También cultivaban trigo, pero la cebada fue lo más importante para ellos. Tanto así que es acá donde nace o se crea la cerveza, ¿no? Que es una bebida usada por los grandes ejércitos para celebrar sus victorias, sus hazañas. Así es. Entonces, aquí en la economía, la principal actividad es la agricultura. Se cultiva cebada, se cultiva trigo. Muy bien. Aquí en lo social, las sociedades de Mesopotamia, la clase gobernante de Mesopotamia, está integrado por unos reyes llamados Patesi o Ensi. Hasta se le dice también en algunas zonas de esa región lugales, ¿no? Son los términos usados para referirse a los jefes, a las autoridades que estuvieron en estos pueblitos en Mesopotamia, ¿no? Los ensi o patesi o lugales, ¿no? Eran formas de denominar a sus pequeños reyes, a sus pequeños gobernantes. Patesi, ensi, lugar, ¿ok? Muy bien. Luego, en esta región de Mesopotamia, lógicamente, por desarrollar la agricultura, habían campesinos y también están apareciendo los primeros esclavos del mundo. Así es, la esclavitud, nace la esclavitud. ¿Ustedes se acuerdan por las clases cuáles son las formas de volverte esclavo en edad antigua? A ver, alguien que me puede escribir de repente por el chat. ¿Cuáles eran los mecanismos que se utilizaban para volverte un esclavo? ¿Cómo uno podía tener esclavo? ¿Cómo? Muy bien, Jorge, por las deudas. Las deudas fue un concepto que estableció el surgimiento de esclavos. Muy bien, las deudas y las guerras también, ¿no? Dice ahí Jorge y Naomi también, las guerras, es correcto. A través de las conquistas, de las guerras, los prisioneros de guerra se convierten en esclavos también, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente. Ahí está. Ahora, también en Mesopotamia, todos los pueblos que estuvieron entre el Tigris y Éufrates se desarrollaron en distintas épocas, ¿no? Y en base a eso, Mesopotamia tuvo su evolución, sus fases, ¿no? Es por eso que vamos a recorrer acá algunas fases de Mesopotamia. Por ejemplo, la primera fase de Mesopotamia, el primer periodo, se le llama en la historia el periodo sumerio, ¿no?
Se llama periodo sumerio porque el primer pueblo que estuvo en esta región, entre los dos ríos, fueron llamados los sumerios, porque eso hacía referencia a la zona del sur, ¿no? Fueron los del sur, o sumerios, los que crearon las primeras culturas del mundo, aquí, en Mesopotamia, ¿no? Luego pasamos a otro grupo llamado los acadios, ¿no? Luego otro grupo llamado el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio, el Imperio Neo-Babilónico. Son las etapas de Mesopotamia. Sumerio, Acadio, Imperio Babilónico, Imperio Asirio, Imperio Neo-Babilónico. Así es. Vamos a explicar cada una de las etapas, no hay problema. Para recordar que es lo más importante. Por eso, diferencia entre Ensi y Patesi, había leído que son lo mismo. Claro, son lo mismo, sino que son términos usados para designar a los reyes en algunas zonas de Mesopotamia y la otra palabra en otras zonas de Mesopotamia. No hay problema, no hay problema. ¿Ok? Hace referencia a gobernantes. Ensi o Patesi. Muy bien, ahora, entonces, en Mesopotamia, el primer periodo de esta región se llamó Sumerio, luego Acadio, Imperio Babilónico, Imperio Asirio y el Imperio Neo-Babilónico, o Segundo Imperio Babilónico también se le llama, ¿no? Y por ejemplo, durante este periodo vamos a ver algo que ocurre en el periodo Sumerio. En el periodo Sumerio, en la primera etapa de Mesopotamia, tú recuerdas, yo te expliqué, aparecieron aquí en Mesopotamia ciudades, las primeras ciudades con gobernantes, con reyes. También se le llamaron ciudades-estado, ¿no? Es acá donde aparecen, repito, las primeras ciudades-estado. O sea, cada ciudad tenía su grupo gobernante, ¿no? En estas ciudades-estado o países independientes, digámoslo así, habían estas construcciones enormes llamados los zigurats, ¿no? Si te preguntan, ¿qué son los zigurats? Son estas grandes pirámides truncas, estas grandes pirámides escalonadas que no terminan en punta, pero ¿qué sirven? ¿Para qué? Por ejemplo, un zigurat recuerda que en Mesopotamia servía para almacenar la comida, almacenar el alimento de la producción. Aquí en estos zigurats tienen grandes depósitos de comida. También un zigurat servía como un templo, ¿no? Al interior estaba construido templos en honor a los dioses importantes de Mesopotamia, ¿no? Enkidu, Enlil, Ishtar, ¿no? La diosa del amor y la belleza en Mesopotamia. Muy bien, también este lugar llamado Zigurat era importante porque en la parte superior, que tiene una base plana, en la parte superior, podía ser usado como un observatorio astronómico para poder entender y predecir los cambios climáticos de la naturaleza. Así es, ¿no? Así es. Entonces, un sigurat tiene muchas funciones. Puede ser un lugar de almacén de alimento, ¿sí? Puede ser un templo o palacio de un rey, puede ser un observatorio astronómico, etcétera, ¿no? Tiene muchas funciones. Así es. Entonces, ¿esto aparece en qué periodo? En el periodo sumerio. Muy bien, y ahora pasamos al siguiente periodo. El periodo acadio se llama así porque aquí en Mesopotamia va a haber una ciudad llamada la ciudad de Akkad, ¿no? Que dominó a todos, llegó a controlar a todos. ¿Cómo, profesor? Lo que pasa es que el periodo acadio es una época donde el rey acadio, el rey de la ciudad acadio, ¿no? Llamado Sargón, hizo guerras y sometió a muchos pueblos. Es por eso que aquí en esta época vamos a decir que surge el primer imperio del mundo, el imperio acadio. Si te preguntan, ¿cuál es el primer imperio del mundo? En la historia, el imperio acadio. ¿Quién fue el primer emperador de la historia? Acá está, Sargón. Sargón primero fue el primer emperador de la historia. Sargón. Muy bien. ¿Eso es en qué periodo? El periodo acadio. Así es. Y luego pasamos a otro periodo. El imperio babilónico. ¿Por qué se llama así esta época de Mesopotamia? Porque va a haber otra ciudad llamada la ciudad de Babilonia, la que va a ejercer el dominio de toda la región. Y en este periodo babilónico destaca un rey muy famoso, el rey de Babilonia llamado Hammurabi. Y según la leyenda, Hammurabi estuvo rezando en una montaña alta de Mesopotamia y en la noche se le apareció, ¿quién? Un mensaje, ¿no? Apareció Dios y le dio a este señor Hammurabi, ¿no?
unas piedras con leyes escritas para que gobiernen su pueblo. Tú dirás, profesor, ¿pero eso no son los 10 mandamientos de Moisés, profesor? Bueno, se parece bastante a la historia de Moisés, ¿no? Pero en este caso es un rey de Mesopotamia, de Babilonia, llamado Hammurabi, ¿no? Y este rey Hammurabi lo que hizo, pues, fue difundir esta historia fantástica de que su dios, llamado Shamash, apareció y le puso en su mano unas piedras con leyes escritas, a lo cual se le va a llamar el primer código de leyes aplicado aquí, el código de Hammurabi. Si te preguntan, ¿qué es el código de Hammurabi? Es el primer código de leyes de la historia. Así es, el código del rey Hammurabi. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Y también tenemos el siguiente periodo, el periodo asirio o imperio asirio. Este es un periodo de Mesopotamia donde los habitantes de Mesopotamia crecieron, hicieron grandes guerras de expansión. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta Egipto. Así es. Es aquí donde el pueblo asirio, se llama imperio asirio porque hubo un pueblo llamado los asirios que controlaron la región. Fue el pueblo asirio el que con su rey Asurbanipal hizo grandes guerras, grandes conquistas en esta época. Así es, el gran Asurbanipal. En la máxima expansión, llegando hasta Egipto. Y luego pasamos al último periodo, el periodo neo-babilónico. ¿Por qué se caracteriza el periodo neo-babilónico? Porque acá nuevamente Babilonia va a tomar el poder. Así es, Babilonia, que ha regresado después de Hammurabi, ¿no? Y en este periodo, en el imperio neobabilónico, hay un rey llamado Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ordenó construir los jardines colgantes de Babilonia. En Babilonia, en su capital, este rey Nabucodonosor ordena hacer estos jardines inmensos que flotan sobre el cielo, ¿no? Se ve a lo lejos que flotan. Son como jardines flotantes, ¿no? Por eso el nombre, los jardines flotantes. Así es, ¿no? Esto pasó en el último periodo de Mesopotamia llamado el Imperio Imperio Neobabilónico, ¿no? Muy bien, excelente. Este sigurat todavía va a existir. En la actualidad existen algunos sigurats todavía. Así es. Aportes, eso también nos van a preguntar siempre en exámenes. ¿Cuáles son los principales aportes, ¿sí?, de la historia de Mesopotamia en el mundo? ¿Qué hicieron ellos por nosotros? Bueno, ya sabemos cuál es el principal aporte, ¿no? La escritura. Fue aquí en Mesopotamia donde se crea la primera escritura de la tierra, profesor. Sí, la escritura cuneiforme. ¿Qué era la escritura cuneiforme? Es la primera escritura de la tierra, ¿no? Que está escrita en base a cuñas. A eso se le llama escritura cuneiforme. Ahí está, ¿no? Escritura cuneiforme. Muy bien. ¿Qué más? Otro aporte de estos señores de Mesopotamia es que ellos crearon una rueda, instrumento muy importante que va a ayudar a la evolución, la rueda. Ellos, mira, ahí vemos un hombre de Mesopotamia, parece que está cambiando la rueda, ¿no? Parece que su mototaxi le ha afectado y tiene que arreglarlo, ¿no? Ahí está, claro. Son los vehículos de la época de Mesopotamia. Otro aporte de Mesopotamia, profesor, ¿cuál sería? La rueda, como ya sabes, el calendario lunar. Ellos observan las estrellas de noche y pueden elaborar un calendario en base al movimiento de la luna. El calendario lunar es otro aporte de Mesopotamia. Pero el aporte más importante, ¿cuál es? El primer código de leyes. El código de leyes escrito por un rey llamado Hammurabi. Recuerda que Hammurabi recibió por parte de su dios una piedra con leyes. Bueno, esta es la piedra. Este es el famoso código de Hammurabi, donde hay 282 leyes escritas en el código de Hammurabi, en esa piedra. Ahí está. Ahí, aunque parecen puntitos, pero son escrituras. Así es, escrituras en forma de cuñas, así como vemos aquí, cuneiforme. Y bajo esa escritura es que el rey Hammurabi gobernaba en Babilonia, imponía orden, respeto. Así es, ¿no? Así es. Entonces ahí está, el imperio neobabilónico, jardines colgantes, importante obra de Nabucodonosor. Y finalmente los de Mesopotamia fueron invadidos por otro pueblo. ¿Qué pueblo, profesor? Un pueblo que venía de Asia también, un pueblo que empieza con P. Los persas.
Fueron los persas los que pusieron fin a la historia de Mesopotamia. Así es, los persas. Muy bien. Hasta ahí todo claro con Mesopotamia, muchachos. A ver si nos confirman por el chat, dudas, consultas sobre Mesopotamia, región Entre Ríos. Ahí parece que está todo ok, ¿verdad? A ver si nos avisan por el chat. Listo, María Fernanda, lo máximo. Vamos a continuar entonces. Ahí tenemos Mesopotamia. Y acá tenemos algunas fotitos de Mesopotamia, ¿no? Son fotos de Mesopotamia, de los acadios. Esta es una paleta de un rey acadio llamado Naram-Sin, que fue el segundo emperador de la historia, ¿no? Su papá fue Sargón, el primer emperador. Muy bien. Acá tenemos las grandes esculturas de los toros alados que se encontraban en la entrada del templo de Ishtar, ¿no? El templo de Afrodita en Mesopotamia. Y acá tenemos el código de Hammurabi, ¿no? Ahí tuve la dicha, la oportunidad de visitar el código de Hammurabi de Mesopotamia. Miren, increíble, ¿no? Ahí está. Él es el rey Hammurabi, su dios dándole una piedra a las leyes. Ahí están las leyes escritas. Aunque no lo creas, estos puntitos son leyes escritas, 282 leyes. Ahí está. En el famoso código de Hammurabi, el primer código de leyes de la historia. ¿Sí? Muy bien, eso sería Mesopotamia. Ahora vamos a hablar de otra civilización. Sí, otra civilización aparte de Mesopotamia. Por acá pasamos. Y ahora adivina de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de Egipto. Así es, en esta miscelánea especial. Vamos a recordar un poco de los egipcios, que suele venir bastante en examen. Vamos a ver por acá. Egipto. Bueno, Egipto está a orillas del río Nilo, ¿verdad? En el continente africano. Por lo tanto, la principal actividad fue la agricultura. Cultivaban cebada, cultivaban trigo. En ese sentido se parecen a Mesopotamia. En la sociedad de Egipto, en la clase alta, en la cúspide, estaba el faraón. Sí, el Ra en persona, el faraón. Así es, era el omnipotente, ¿no? Luego tenías a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? En Egipto los escribas son los funcionarios públicos, no son la burocracia estatal. A ellos se les llama escribas, son los secretarios reales, ¿no? Luego tenemos ahí también al guerrero. Claro, hay un gran ejército en Egipto, es por eso que ellos tienen la capacidad de poder hacer grandes guerras de expansión. También tenemos al pueblo, ¿sí? Los campesinos de Egipto. ¿Qué les decían felá? Así le decían a los campesinos de Egipto, le decían los felá, ¿no? Hay muchas teorías que sostienen que fueron los campesinos de Egipto, hombres libres, que construyeron las famosas pirámides. Muy bien. Luego tenemos por ahí a los esclavos. Así es, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, profesor, que en Egipto, así como en Mesopotamia, debido a las grandes guerras de expansión, hubieron también esclavos. Así es. Hubieron también esclavos. ¿Qué más? Ahora, ¿cuáles son las etapas de Egipto? En esta zona de África, a orillas del río Nilo, hubieron diferentes épocas, diferentes momentos donde Egipto estuvo desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, el primer periodo de Egipto, ya, el que más viene en examen se le llama así, ¿no? El periodo Tinita. Luego vamos a decir por qué se llama periodo Tinita. El siguiente periodo se le llama Imperio Antiguo o periodo Menfita, también le dicen en los libros. Periodo Menfita o Imperio Antiguo. El siguiente periodo es el Imperio Medio. Imperio Medio. O también le llaman periodo tebano. En algún libro de historia vas a encontrar que le llaman eso el periodo tebano. Luego tenemos el Imperio Nuevo. Sí, el Imperio Nuevo también se le va a llamar Imperio Neo-Tebano. Y luego tenemos el llamado Renacimiento Saíta, ¿no? Muy bien, el primer periodo, que está por acá, se llama periodo Tinita, ¿ya? Periodo Tinita. O también le llaman algunos periodo arcaico, porque es uno de los periodos más antiguos de Egipto, ¿ya? Se llama Tinita porque hay una ciudad que está en Egipto llamada la ciudad de Tinis. Y fueron los habitantes de la ciudad de Tinis en Egipto los que concentraron el poder en toda la región. Por eso se le llama periodo Tinita, en honor a qué ciudad? A la ciudad de Tinis, periodo Tinita. Muy bien.
Ahí está, periodo tinita, ese por ahí, profesor, primera unificación. Es la primera vez que Egipto se une. ¿Cómo unirse, profesor? Lo que pasa es que Egipto tenía dos regiones. El Alto Egipto, donde nace el río Nilo, y el Bajo Egipto, donde el río Nilo desemboca hasta el mar Mediterráneo. Hay dos Egiptos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En cada Egipto hay gobernantes, hay esclavos, etc. Pero Egipto no era uno solo, ¿no? Egipto estaba dividido en 12 zonas, Alto Egipto y Bajo Egipto. Pero todo tiene su final, porque hubo un faraón que decidió hundir a todo Egipto, ¿no? Claro, ese faraón se llama Menes, también le dicen Narmer. Muchos lo consideran el primer faraón de Egipto, Menes, Narmer, uno de los primeros faraones. Así es. También le decían el rey escorpión a este faraón, el rey escorpión. Sí, esta película hicieron. Muy bien, entonces en el periodo tinita, cuando se da la primera unificación, el rey escorpión, ¿no? Menes o Narmer logra unir a todos los egipcios para que no se estén peleando, los integra en un solo pueblo. Eso lo hace ¿quién? Menes o Narmer, ¿qué cosa? Primer faraón de Egipto. Muy bien, luego pasamos al Imperio Antiguo. Y el Imperio Antiguo es importante en la historia universal porque fue esta época donde se hacían tumbas de faraones basados en grandes monumentos, como son las pirámides. Hay que recordar que las pirámides fueron tumbas hechas para enterrar a faraones, pero no fueron las únicas o no fueron las primeras. Antes de, del surgimiento de las pirámides, había otro tipo de tumbas, otro tipo de entierros para la clase alta. Así es. Este tipo de tumbas o entierros para la clase alta se llamaban mastabas. Las mastabas eran tumbas para la clase alta que se caracterizaban, ¿por qué? Porque no tenían punta. Eran como pirámides sin puntas, las mastabas. Luego ya aquí, en el Imperio Antiguo, vemos que se construyen las famosas pirámides. Las pirámides que están en Gizeh, ¿no? Las de Keops, Kefre y Miserino, las tres más grandes. Recuerda que estas pirámides también fueron tumbas de faraón. Al interior se puede ingresar a las pirámides y se puede tomar fotos, ¿no? Con algunos sarcófagos de las pirámides. Así es, ¿no? Ese es el Imperio Antiguo, la construcción de las pirámides de Giza. Luego pasamos al siguiente periodo, que es el Imperio Medio, o también se llama periodo tebano. En el Imperio Medio, o periodo tebano, acá es donde Egipto va a recibir una invasión extranjera, así es, ¿no? ¿Quiénes invaden? Un pueblo guerrero que viene del norte y que utiliza espadas de hierro. Se le llaman los Ixos. Si nos preguntan en el examen, ¿quiénes son los Ixos? Los Ixos son un pueblo guerrero que utiliza espadas de hierro y que van a invadir Egipto. Van a lograr someter. Va a ser la primera dominación extranjera de Egipto, ¿no? La invasión de los Ixos. Así es. Muy bien. Luego pasamos al siguiente periodo llamado el Imperio Nuevo. En el caso del Imperio Nuevo, es la época donde aparecen una serie de faraones, así es la época donde aparecen una serie de faraones importantes, entre ellos, siempre recordarás a Ramsés, el gran Ramsés, el faraón que hizo el primer tratado de la historia. Sí, el faraón que hizo, profesor, ¿qué cosa? El primer acuerdo de paz, se llamó la Paz de Cádiz, ¿no? ¿Qué es la Paz de Cádiz? La Paz de Cádiz fue el primer tratado de la historia, la Paz de Cádiz, entre Egipto y una cultura llamada los hititas. Así es. Entre Egipto y los hititas se dio el primer tratado de paz del mundo, firmado por Ramsés. Ramsés también es famoso porque con Ramsés se hicieron varios templos, ¿no? Varios monumentos. Con Ramsés hizo, por ejemplo, el templo de Abu Simbel. Así es. Con Ramsés hizo el famoso templo de Abu Simbel, el templo de Karnak, el templo de Luxor. Todo lo hizo Ramsés. Es el gran faraón, ¿no? Es como para nosotros el Inca Pachacútec, ¿no? El gran arquitecto. Para ellos, ¿quién sería? En Egipto sería Ramsés. Así es.
por ahí el micrófono, disculpe. Ya, ahora sí, Ramsés. Luego pasamos al siguiente periodo, que es el Renacimiento Saíta. El Renacimiento Saíta es la etapa final de Egipto. Es la etapa donde Egipto ya está en una decadencia, donde Egipto ya sufre constantes invasiones, ¿sí? Es la época donde vemos a la última faraona de Egipto, la señorita Cleopatra, ¿no? ¿Quién no la conoce en tantas películas, en tantas series que existen sobre Cleopatra? Cleopatra fue la última faraona de Egipto. ¿Por qué fue la última? Porque llegará a ser sometida por Roma. El naciente imperio romano se enfrentó contra Egipto. Cleopatra tuvo como pareja a un romano, a Marco Antonio, ¿verdad? Sí, pero otro romano que dirigía la Roma de aquel entonces le hace la guerra a Egipto. Y en el combate de Accio es que Roma logra vencer a Egipto y automáticamente Roma va a controlar Egipto como su gran colonia africana. Así es. Así es. Muy bien. Entonces, a todo eso, a toda esa época, ¿no? De invasiones constantes, y la última, que es la de Roma, se le llama el Renacimiento Saíta. Es una época de mayor crisis de Egipto. Y así Egipto llega a su final, siendo sometida totalmente por Roma. Muy bien. Ahora, el detalle es, ¿cuáles son los aportes más importantes de Egipto al mundo actual? Entre los aportes vamos a ver por acá la famosa piedra de la Roseta. ¿Qué es la piedra de la Roseta? Es una piedrita que tiene tres tipos de escritura, ¿no? Escritura jeroglífica, que es la escritura sagrada de los egipcios, que no se podía descifrar. La escritura demótica de Egipto, que hasta ahora se usa todavía, y la escritura griega. Es decir, en esta piedra hay escritura griega, demótica y jeroglífica. Si tú sabes griego, ya sabes todo lo demás, porque es lo mismo escrito en otro idioma. Por lo tanto, la piedra de la Roseta nos ayuda a poder descifrar el significado de la escritura jeroglífica. Así es, nos ayuda a traducir qué significa cada palabra de la escritura jeroglífica, ¿no? La famosa piedra de la Roseta. Así es. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Y también tenemos otro aporte de Egipto que sería la momificación, el arte de conservar los cuerpos. Así es, la llamada momificación sería otra característica de la cultura egipcia. Los egipcios tenían la idea de que cuando ellos mueren, su alma va a un juicio, a un tribunal ante el dios Osiris. El juicio es para ver si son hombres buenos y si van a tener o no la vida eterna. Así es. Entonces, para poder conservar el cuerpo, hacían la momificación, ¿no? Era un arte de conservar los cuerpos de las personas, algo que se hizo en muchas culturas del mundo, ¿no? Los incas también hacían momificación, recordarás tú. Sin embargo, las momificaciones incas son pues del año 1500, ¿no? 1500 después de Cristo. En cambio, estas momificaciones son del año 2000 antes de Cristo. Ahí la gran diferencia, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las momificaciones y otro aporte importante es el calendario solar. Sí, hay que recordar que en Egipto ellos se van a regir en base al movimiento del sol para medir el tiempo. El calendario solar que usamos nosotros hoy en día es un tipo de calendario, es una forma de dividir el año que lo hizo Egipto, ¿no? En base al movimiento del sol, el calendario solar. Así es. Muy bien, este sería Egipto, Mesopotamia y Egipto, ¿no? A modo de resumen, recuerda, estamos en una miscelánea. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos con Mesopotamia y con Egipto? A ver qué nos dicen los chicos, qué nos comentan los muchachos que están ahí conectados en Aula 20, mientras vamos a compartir unos pequeños, a ver, unas pequeñas imágenes. A ver, por acá, ¿dónde está? Acá está. Acá tenemos un pequeño video del famoso Código de Hammurabi. Así vamos a ver un pequeño videito del Código de Hammurabi. Ahí está, vamos a compartir estas escenas, algo puntual sobre el primer código de historia de Mesopotamia, el Código de Hammurabi. ¿Dónde está? Por acá. A ver un momento. Vamos a abrir el archivo. Ahora sí, ya está. Ponemos audio y compartimos estas imágenes rápido.
¿Qué tal muchachos? Les saludo a su profesor de historia, Cristian Sarabia. Y bueno, nos encontramos aquí en el Museo del Louvre en París, Francia, frente al Código de Hammurabi, el primer código de leyes de la historia. Este código famoso hecho por el rey Hammurabi, donde se plasma este principio de la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Miren aquí, este grandioso trabajo de piedra con la escritura cuneiforme, que fue la primera escritura de la humanidad. Muy bien, ahí hemos visto unas imágenes sobre el código de Hammurabi, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es ver algunas imágenes sobre una momia egipcia, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer y para ver todo el proceso de embalsamiento. Vamos a ver estas imágenes. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Aprovecho esta oportunidad para presentar una momia de la época de Egipto, la cultura egipcia. Recordemos que para la momificación había un proceso, un ritual, que era llamado el juicio al dios Osiris. Cuando uno fallecía en Egipto antiguo, tu cuerpo se quedaba en la tierra, pero tu alma era trasladada con el dios Anubis ante el juicio al dios Osiris, para ver si llegabas a tener o no la vida eterna. Ahí vemos, por ejemplo, una momia original del Egipto antiguo. El proceso de embalsamiento y la momificación. En ese cofre se colocaban los intestinos, los órganos de la persona en el proceso de la momificación. Listo, muchachos. Muy bien, hasta ahí vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta miscelánea y vamos a compartir la siguiente parte del material. A ver, ¿dónde está? Seguimos avanzando. Y vamos a quitar esto. Y ahora vamos a hablar de otra civilización. Vamos a hablar de quién ahora, de Egipto, ya lo hemos hecho. ¿Qué sigue? Que vienen exámenes de admisión, que viene bastante. Viene sobre Grecia, ¿verdad? Sí, vamos a hablar ahora de Grecia en la historia universal. Creo que vamos a recordar de Grecia. Bueno, lo que vamos a recordar de Grecia primero es la ubicación, ¿no? ¿Dónde se encuentra Grecia? Vamos a ver por acá. Miren este mapa. Ahí está el globo terráqueo. Esta zona es Europa. Aquí tenemos una zona de Europa que es Europa Oriental. Y acá en este acercamiento, esta región de Europa Oriental, esta península se llama los Balcanes. Así es la famosa península balcánica o los Balcanes. Fue en este lugar, en esta península de los Balcanes, donde se desarrollaron los griegos, que se caracterizaron por ser un conjunto de ciudades, estado, independientes, llamadas también polis griegas. Así es. Muy bien. Lo curioso es que en esta región de los Balcanes, a lo largo de la historia de Grecia, hubieron diferentes pueblos que habitaron esta región. Así es. ¿Cuáles son los distintos pueblos que estuvieron en esta región? Bueno, esos pueblos que estuvieron en esta región se caracterizan por las etapas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá dos de las ciudades más importantes de Grecia siempre van a destacar y nos van a tomar como preguntas de examen, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la ciudad de Esparta, así es, una ciudad-estado, una ciudad autónoma independiente, donde la clase alta de la ciudad de Esparta eran los espartiatas, donde había una clase media integrada por extranjeros que visitaban esta zona, llamados los períecos, y donde también teníamos a un grupo de esclavos, ¿no? Los llamados ilotas o esclavos espartanos. En el caso de Esparta, la educación de la población era militar, una educación guerrera. Nunca te olvides, por favor, que en Esparta se formaban los hombres para las luchas. Además de ello, en el sistema de gobierno, en la política espartana, existía una diarquía. ¿Qué es la diarquía? Es el gobierno de dos reyes. En Esparta, recuerda, habían dos reyes, un rey político y un rey militar, ¿ok? Ese es el caso de Esparta.
Muy bien. Y la otra ciudad importante, ciudad-estado o poligriega importante de Grecia, es la ciudad de Atenas. Atenas es otra ciudad poligriega, estado importante. En el caso de Atenas, ¿sí? En Atenas, la clase alta gobernante estaba integrada por los eupátridas. Los eupátridas son la clase alta poderosa, son los grandes dueños de los circuitos comerciales en Atenas. Aparte teníamos a los metecos también. ¿Quiénes son los metecos? Eran como los extranjeros, así le llaman. Se le llama los metecos o extranjeros, ¿no? Y luego tenemos a los esclavos o llamados también los doulios. Así es, esclavos o doulios. En el caso de Atenas, la educación era una educación integral, total, completa, a diferencia de Esparta, que era una educación netamente para la guerra. En Atenas era una educación completa porque se les enseñaba no solo a luchar, sino también a educar el alma, ¿no? Filosofía, ciencia. Son algunas de las características del tipo de educación que tenían los atenienses. Los preparaban para la política, los preparaban en oratoria, los preparaban en debate. Así es, ¿no? Además, hay que recordar también un aspecto político importante de Atenas. Hay que recordar que fueron los atenienses en Grecia los que dieron como aporte el sistema de la democracia. Yuriko, tu micrófono, por favor, estamos... Uy, ya, listo, ya está. No te preocupes, Yuriko, gracias. Seguimos. Entonces estábamos diciendo que el sistema político de Atenas es un sistema democrático. Fue en Atenas donde nace el sistema de la democracia. Así es. La democracia recuerda que no aparece en toda Grecia, ¿no? Es un gran aporte de los griegos, el sistema de la democracia, pero nació en Atenas. Así es. No nace en toda Grecia, nace en Atenas. Y lo crea Clístenes, que es un gobernante ateniense, un arconte, le decían a los gobernantes de Atenas. Clístenes es considerado el padre de la democracia en Atenas, el gran Clístenes. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos saber de Grecia? Las etapas. ¿Cuáles son las etapas de los griegos? Son, la primera etapa se llamó periodo cretense, así es, periodo cretense. El siguiente periodo se llama periodo micénico. El siguiente periodo de Grecia se llamó oscuro. Luego sigue un periodo llamado arcaico hasta llegar al clásico. Y luego tenemos el periodo helenístico. Estas serían las etapas de Grecia: cretense, micénico, oscuro, clásico, helenístico. Así es, ¿no? Ahora, en el primer periodo, que es el periodo cretense, tenemos ahí ese talasocracia, rey Minos, así es. Es decir, este es un periodo llamado así porque hace referencia a la isla de Creta. En Grecia tenemos una isla muy grande, enorme, que está por acá, es la isla de Creta. En la isla de Creta, en Grecia, tenemos el sistema de la talasocracia. ¿Qué es talasocracia? El gobierno en el mar, el dominio del mar. Claro, los que estaban en la isla de Creta, los gobernantes tuvieron el poder del mar, ese mar llamado mar Egeo. Y fue en el periodo cretense donde destaca en la famosa leyenda de Teseo y el Minotauro, parte de la mitología griega, ¿verdad? Muy bien, y luego pasamos al siguiente periodo, el periodo micénico, también llamado periodo de los aqueos. En ese periodo se produce la famosa guerra de Troya, la guerra de Troya. En el periodo aqueo micénico se evidencia que hay un pueblo llamado los aqueos que son grandes guerreros. Acá tenemos la máscara de un gobernante aqueo llamado Agamenón, quizá el gobernante aqueo más famoso, el gran Agamenón. Muy bien. Luego tenemos el periodo oscuro, también llamado periodo homérico porque fue Homero el que vivió en este periodo. Acá esa es la época donde ese Homero escribe sus grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, que narra la guerra de Troya, por ejemplo, donde estuvo Agamenón luchando. Muy bien, y luego pasamos al periodo clásico, que vendría a ser el periodo de máximo esplendor de las polis griegas. En el periodo clásico, hay que recordar acá, que se produjeron las guerras médicas. ¿Y a qué se le llama las guerras médicas? Fueron las luchas que van a tener los pueblos griegos contra un imperio asiático, el llamado Imperio Persa. Así es. En estas guerras médicas, tú recordarás incluso por películas, destaca este rey, ¿no? El rey espartano llamado Leónidas, el gran Leónidas y sus 300 soldados
lucharon para evitar que los persas ingresen rápidamente a Grecia. Así es, ¿no? A estas guerras entre griegos y persas se le llamó las guerras médicas. La causa de las guerras fue la ambición por el control del mar Egeo y muchas otras causas más, ¿no? Muy bien. Y luego de las guerras médicas, de todas las ciudades griegas o polis, va a haber una que es la que más destaca, va a haber una que es la que más llega a sobresalir. ¿Cuál? La poligriega llamada Macedonia. Y de la ciudad polimacedonia aparece un rey llamado Alejandro Magno, que hace guerras y somete a muchos pueblos. A eso le llamaron las guerras macedónicas. Sí, es el gran Alejandro Magno el que logra someter a varios pueblos, como los fenicios, como los persas. Claro, él derrota a los persas, a los egipcios, a los hindúes, etcétera. Es el gran conquistador de la Edad Antigua. Si nos preguntan, en la Edad Antigua, ¿quién fue el máximo conquistador de toda la Edad Antigua? La respuesta sería Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ¿no? La palabra Magno hacía referencia a grande, ¿no? Alejandro el Grande, el poderoso. Muy bien. ¿Cuáles son los aportes de Grecia al mundo actual? Vamos a ver, entre los aportes tenemos, por ejemplo, ya sabes, el sistema político de la democracia. Este es un gran aporte, la democracia. Sin embargo, recuerda tú que la democracia no nace en toda Grecia. ¿Solo en qué ciudad aparece, por ejemplo? ¿En qué ciudad? A ver, díganme ustedes, chicos, de aula 20. ¿En qué ciudad aparece la democracia? ¿En qué ciudad surge, nace la democracia? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería la respuesta? A ver, en Atenas, muy bien, príncipe, lo máximo. Ahí está Valeria con las fijas, Marcos también, excelente, Marquitos, María Fernanda también, ¿no? Ahí están, Atenas, hermosa Atenas. Muy bien, ¿qué más? También vamos a ver acá, un aporte cultural de Grecia es la arquitectura, ¿no? Vemos acá este templo en honor a la diosa Atenea, que se encuentra en Atenas, ¿no? Una poligriega famosa, la más famosa de todas, Atenas, con esta arquitectura llamada el Partenón. Este es el Partenón, ¿no? Es un templo que fue construido por el Pericles, un gobernante de Atenas. El Partenón, repito, un templo en honor a la diosa Atenea, se encuentra en la parte alta de la ciudad de Atenas, en una zona alta llamada Acrópolis. Así es, el Partenón es un gran aporte. Y acá tenemos otro aporte que es la ciencia, ¿no? La filosofía, donde destaca el gran filósofo Sócrates, el que tenía la mayéutica, el uso de la pregunta y repregunta para sacar la respuesta, el que murió tomando cicuta, porque había corrompido a los jóvenes, porque hizo despertar en los jóvenes el espíritu crítico, porque contradijo a los sofistas, ¿verdad? Bueno, es un poquito de filosofía, el gran Sócrates. A ver, ¿alguien me dice alguna obra de Sócrates? Libro escrito por Sócrates, a ver, dime. A ver, ¿quién sabe una obra de Sócrates? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién me dice? Obra de Sócrates. Libro de Sócrates. ¿Cómo se llama el libro de Sócrates que escribió? A ver, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Qué no saben el libro que escribió Sócrates? Nada, 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 ¿no? Ah, Marco dice, sus discípulos lo recopilaron. Ah, claro, pues, porque él no escribió, ¿verdad? Él no escribió, no, él no escribió. Era para ver si caían o no. Así es. Muy bien, vamos a continuar entonces. Así es, está bien, Marquito. Sus discípulos copiaron las fijas, ¿no? ¿Quién estaba ahí con sus discípulos? Platón estaba, ¿no? Platón es el que copia las fijas de Sócrates, su discípulo Platón. Muy bien, esto sería el mundo griego. Y ahí tenemos, bueno, una pequeña fotito que me tomé en Grecia, ahí con los terribles, con los atenienses que están ahí, con el Partenón. Justo es el Partenón, muchachos. Ese es el Partenón que, bueno, ya está en proceso de conservación. Por eso puedes ver por ahí algunas torres de metal, ¿no? Ahí vemos unas máquinas, unas grúas pesadas fuertes porque están tratando de mantenerlo, ¿no? Conservarlo. Y está prohibido ingresar al Partenón. Acá toda la gente está en los alrededores nada más. No se puede ingresar. No. Profesor, ¿puedo tocar los pilares de mármol del Partenón? ¿Puedo apoyarme sobre los pilares? No, tampoco te dejan apoyarte sobre los pilares, no.
Porque hay vigilantes. Acá está la caseta del vigilante. Él a cada rato sale y te habla, ¿no? Te dice no tocar, no tocar. Así es. Muy bien. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar ahora de otra civilización. ¿De qué vamos a hablar, muchachos? De Roma, que es otra fija de fijas. Roma siempre viene, ¿verdad? Claro, Roma siempre viene. A ver, ¿qué es Roma? ¿Qué es Roma? Vamos a poner acá este mapa. Todo lo que está de amarillo fue los dominios del Imperio Romano. Todo lo que está de amarillo. Sí. Gran parte de la zona sombreada es Europa, ¿no? Roma nace en Italia, en la península itálica, ahí está. Desde aquí Roma crece y se expande a parte de Asia y el norte de África. Todo eso fue Roma. Roma prácticamente abarcó todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? Todos los alrededores del Mediterráneo. Muy bien. Roma, como una gran cultura de la historia universal, hay que recordar que tiene orígenes muy curiosos, ¿no? La famosa leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Esta leyenda que trata acerca de que los fundadores de Roma fueron una pareja de hermanos que en una canasta fueron olvidados, ¿no? Fueron dejados en el río Tíber, ¿no? Que es el río más importante de Roma, y que fueron rescatados por una loba llamada Luperca, que los ayudó a sobrevivir, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Dándole de lactar, ¿no? Así es, hasta que los encuentra un campesino, etcétera. Muy bien. En el caso de Roma, en la sociedad romana, hay que recordar que la sociedad romana está jerarquizada porque en la clase alta tenemos a los grandes patricios. ¿Y quiénes son los patricios? Serían los grandes terratenientes de Roma, sí, los que poseen los grandes latifundios o zonas de cultivo. A ellos se les llama los patricios. Estos patricios o grandes terratenientes poseen, repito, una gran cantidad de zonas de cultivo. Ahí tenemos a los plebeyos, que son los pobres. Tenemos a los esclavos que trabajan para el Estado romano, trabajan de manera individual por un amo también. Y tenemos a las gens. ¿Qué son las gens? Las gens se le llaman así a los núcleos o familias de clase alta en Roma, las gens. Es como en la época inca, a las familias nobles, en la época inca, ¿cómo se les decía? A ver si te acuerdas. ¿Cómo le llamaban a las familias de la clase alta? Muy bien, Valeria. Rápido, Valeria. Lo máximo. Las panacas. Es que Valeria va para historia, creo, ¿ah? Sí, sí, sí. Las panacas. Entonces, si los incas tienen las panacas, los romanos tienen las gens, que son unidades familiares, núcleos de clase alta integradas por patricios. Ahora vamos a recordar de manera puntual las tres etapas que tuvo Roma. Roma tuvo tres etapas en su evolución histórica. El primer periodo de Roma, como tú ya sabes, se llamó la monarquía, ¿verdad? La época donde hay reyes, monarcas, que concentran pequeños territorios solo en Italia, nada más. En la etapa monárquica de Roma tuvieron los romanos dos familias de reyes, dos dinastías. Por un lado, la dinastía latina, integrada por estos reyes, los primeros cuatro reyes, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Y luego la siguiente dinastía, la dinastía etrusca, integrada por Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Así es, tenemos acá en la monarquía entonces dos dinastías, dinastía latina y la dinastía etrusca. En el caso de la dinastía latina, Rómulo sería el primer rey de Roma, ¿verdad? El gran Rómulo, así es. Bueno, estas dinastías son la época inicial de Roma, cuando todavía no tienen grandes dominios, todavía no tienen grandes guerras. Poco a poco van a ir creciendo y pasamos a otra etapa, la segunda, la etapa de la República. La República es la etapa más importante de Roma. ¿Por qué, profesor? Y nos preguntan también, profesor, ¿por qué se dio el cambio de dinastía? Porque hubo golpe de Estado, estimado Jorge. El cambio de la dinastía es por golpe de Estado. Fue Tarquino el Antiguo el que derrocó a los latinos y él tomó el poder. Los etruscos eran un pueblito al norte de Roma. Ahí estaban los etruscos, dedicados bastante a la guerra. Así es. Muy bien, pero estábamos hablando ahora de la República, que es en realidad la etapa más importante de Roma. ¿Por qué? Porque en la República las instituciones políticas de Roma se hacen fuertes. Las instituciones políticas de Roma se consolidan. Así es. ¿Cómo así, profesor? Bueno, vamos a ver por acá. Por ejemplo,
tenemos la institución más importante de Roma fue el Senado romano, fue la principal institución. Era como el poder legislativo, era como el Congreso, se encargó de elaborar leyes. Estaba integrado por un consejo de ancianos que elaboraban las leyes para la población en Roma. Claro, leyes, lógicamente, que al principio solo beneficiaron a los patricios, porque en el Senado era integrado por patricios, ¿no? Luego tenemos algunos cargos políticos como el cargo de cónsul. El cónsul es como el poder ejecutivo, ¿no? Los cónsules en Roma. Ellos se encargaban de aplicar las leyes dictadas por el Senado romano. También tenemos por acá el pretor. El pretor era el juez, el encargado de la justicia en Roma. Los pretores o jueces administraban justicia como un máximo tribunal, el gran poder judicial. También tenemos al cuestor. Era el encargado de, digámoslo así, ¿no? De recaudar los impuestos. El cuestor, el que cobraba los tributos de Roma. También tenemos al edil, es una autoridad municipal, ¿no? Los ediles son los alcaldes de las ciudades romanas. Y luego tenemos a otro cargo que es el dictador. El dictador, el cargo de dictador, tú sabes que fue un cargo necesario cuando Roma tenía guerras. Para poder tomar decisiones más rápidas, de manera más práctica, se utilizaba el cargo de dictador. Los dictadores en Roma fueron muy famosos, entre ellos destaca siempre Julio César, ¿no? Que tuvo el título de dictador. Así es. Muy bien, entonces es la República la época donde los cargos, las instituciones políticas se hacen más fuertes, se hacen más importantes. Así es. ¿Qué periodo, profesor? El periodo de la República. Muy bien, pero luego pasamos al tercer periodo. Es el periodo del imperio, el imperio romano. El imperio romano, lógicamente, es el periodo de máxima expansión. Es el periodo donde Roma hace las grandes conquistas. Y acá destacan una serie de emperadores que suelen preguntar en exámenes de admisión. Como por ejemplo tenemos a Octavio, ¿no? ¿Quién no va a olvidarse de Octavio, no? Octavio es el primer emperador de Roma, llamado también Augusto. Sí, Octavio o Augusto. Con él declaró la paz en Roma después de tantas guerras civiles que se había dado. A eso le llamaron la Pax Romana. Octavio crea también la Guardia Pretoriana. ¿Y qué fue la Guardia Pretoriana? La Guardia Pretoriana fue unos guardaespaldas creados por Octavio para defender su vida, ¿no? Ya que antes de Octavio, apenas unos años atrás, Julio César había sido asesinado en el Senado. Muy bien. Vespasiano, otro gran emperador que ordena construir el Coliseo romano, el gran Vespasiano. Así es. Trajano. Trajano es el emperador de Roma que lleva a Roma a su máximo apogeo, que lleva a Roma a su etapa final, el gran Trajano. Con Trajano, Roma llega a conquistar las máximas tierras hasta Inglaterra. Los romanos llegaron hasta Inglaterra, así es. Muy bien, y luego tenemos a Constantino. Constantino es el primer emperador que adopte el cristianismo. Recuerda que Roma en sus inicios era politeísta, adoraba a varios dioses, pero con Constantino, vamos a ver que con Constantino se inicia ¿qué cosa? Se inicia la tolerancia religiosa al cristianismo. Y luego de Constantino tenemos a Teodosio. ¿Y por qué es importante Teodosio? Porque con Teodosio, ahora sí, el cristianismo se va a convertir en la religión oficial de Roma. Es más, ya en Roma se está creando el título de papa, en Roma se está creando la Biblia que conocemos nosotros se crea en Roma durante el Imperio Romano. Así es. Muy bien, excelente. Continuamos. Y luego vamos a hablar acerca de las guerras. Las guerras más importantes de Roma. En caso de las guerras más importantes de Roma, vamos a ver por acá que tenemos las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron guerras entre romanos y Cartago. Roma es una ciudad que va a ir creciendo poco a poco y se va a dedicar bastante al comercio. Miren acá en el mapa. En todo el mar Mediterráneo, los romanos se dedicaron a tener rutas comerciales. Sin embargo, en el norte de África, en la actual Túnez,
había una civilización llamada Cartago, que también se dedicó al comercio en el mar, en el Mediterráneo. Por lo tanto, entre Roma y Cartago se dan estas guerras, las guerras púnicas. Fueron las guerras más fuertes que tuvo Roma a nivel externo, las guerras contra Cartago. Estas guerras son muy importantes para Roma porque gracias a ganar las guerras púnicas, Roma obtiene una gran cantidad de esclavos. Y eso genera que su nivel económico va a ir avanzando de golpe, pero también va a provocar que los hombres libres de Roma, que van a ser desplazados por los esclavos, empiezan a iniciar luchas. Así es. ¿Y estas luchas para qué? Para que los plebeyos o pobres de Roma adquieran derechos, leyes para ellos. Es por eso que en Roma se desarrolla bastante la creación de leyes para la sociedad, como por ejemplo la ley de las 12 tablas. Recuerda, la ley de las 12 tablas fue la primera publicación de leyes en Roma, porque las leyes romanas no estaban escritas, eran transmitidas de generación en generación, de manera oral. Sin embargo, ahora se van a publicar las leyes. También tenemos la ley Canuleya. ¿Qué establecía la ley Canuleya? El matrimonio entre ricos y pobres, entre un rico patricio y una plebeya, por ejemplo, ¿no? La ley Canuleya. Así como también tenemos esta ley que se llama la ley frumentaria, que está aquí abajo, ¿no? La ley frumentaria hace referencia a la reducción del trigo. Recordar que el trigo fue el producto más importante para los romanos y con la ley frumentaria se buscó reducir el precio del trigo. Así es. Muy bien, muy bien. Hay una serie de leyes más, pero estas son las más importantes que suele preguntar examen de admisión. Ahora, ¿cuáles son los aportes más importantes de Roma al mundo actual? Entre los grandes aportes de Roma, tendríamos nosotros, el más importante sería el derecho romano, ¿verdad? Las leyes dictadas en Roma serán usadas durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, durante la Revolución Francesa, etcétera, hasta la actualidad. Gran parte de la legislación actual de países occidentales, en el caso de Perú, nos basamos en el derecho romano. Se basan en el derecho de Roma. Así es. Muy bien. Otro aporte interesante de Roma al mundo actual vendría a ser, profesor, ya sabes, la imagen que vemos acá, el cristianismo. Pero lamentablemente, al inicio el cristianismo en Roma fue perseguido por el Imperio Romano. Emperadores como Nerón, emperadores como Tito, se opusieron a la difusión del cristianismo. Lo persiguieron. Hasta que ya sabes que hubieron dos emperadores que ayudaron al que el cristianismo se mantenga, ¿no? Constantino, que fue el primer emperador cristiano, y Teodosio, que oficializó el cristianismo en Roma. Así es, así es. Muy bien, esto sería Roma, muchachos. Ahora vamos, bueno, hay una pequeña foto del Coliseo Romano. Datos curiosos del Coliseo Romano. Fue creado por el emperador Vespasiano para poder hacer la lucha en la arena de enfrentamientos que distraigan a los plebeyos, al sector popular, ¿no? Al interior del Coliseo Romano, porque si tú te das cuenta, parece que hay una zona que falta, ¿no? Sí, pues, ¿no? Hay partes del Coliseo que se han caído, pero acá está, ¿ves? Esta es una foto del interior del Coliseo. Al interior del Coliseo Romano, aquí estaba la arena, ¿no? Si tú te das cuenta, ya no está la arena. Acá esto estaba cubierto de arena, ¿no? Acá es donde luchaban. Pero si te das cuenta, sacamos la arena, abajo habían galerías subterráneas. Aquí es donde estaban las habitaciones de los gladiadores, jaulas de las bestias, los animales, y ellos con una especie de elevador ascendían a la arena, hay un pedazo de la arena acá, ascendían a la arena para poder luchar en honor al emperador. Así es, luchaban en honor al emperador. En esta arena se llenaba todo de agua, se hacía como una piscina inmensa, y se significaban combates. El techo del Coliseo se cubría totalmente. Todo el techo se cubría, como los estadios modernos de los mundiales en la actualidad. Todo se llena, ¿no? Muy bien, entonces son algunos datos curiosos del Coliseo romano. También llamado Coliseo de los Flavios, porque el emperador Vespasiano pertenecía a la dinastía de los Flavios. Por eso le llamaron el Coliseo de los Flavios o Coliseo de Romano, ¿no? Hecho por Vespasiano. Muy bien, hasta ahí. Seguimos
seguimos con lo que es un poquito la edad antigua. Y bueno, ya estamos terminando en realidad, ¿no? La edad antigua. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ¿Qué tal, mostrar unas muchachos? Les saluda. pequeñas imágenes. A ver, por acá un poquito para relajar la mente, para distraerte la mente un ratito. Algunas imágenes por acá. ¿Qué tal, muchachos? Les saluda tu profesor Cristian Sarabia y me encuentro aquí en Grecia, en la ciudad de Atenas, en lo más alto de la Acrópolis, donde se encuentra el Partenón, esta gran construcción hecha en el siglo de Pericles, el periodo de máximo esplendor cultural de la ciudad de Atenas. Esta construcción tiene un estilo de pilares dórico, ya que tiene un capitel que es un poco sencillo, pero fue una construcción dedicada a los dioses griegos de la antigüedad. ¿Qué tal, muchachos? Les saluda a su profesor de historia, Cristian Sarabia. Y bueno, aquí me encuentro en Roma, en Italia, frente al Coliseo Romano, una de las maravillas del mundo. Este coliseo fue ordenado construir por el emperador Vespasiano y terminado por su hijo el emperador Tito. Aquí en el Coliseo Romano, los gladiadores luchaban en honor al emperador, en la arena, con animales feroces, importantes. Muy bien, vamos a continuar. Para poder responder algunas preguntas del material, vamos a avanzar con este punto que tiene que ver con la expansión europea, los viajes de los europeos, los descubrimientos geográficos. Así es. Muy bien, vamos a continuar. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Los descubrimientos geográficos de los europeos se dieron durante la Edad Moderna, siglo XV, o sea, 1400, ¿no? Antes de que los europeos viajen por el mar y descubran América, por ejemplo, en Europa se daba un fuerte intercambio comercial, un fuerte circuito comercial. Como vemos aquí en este mapa, había mucho dinamismo económico entre los países de Europa, comercializando una variedad de productos como hierro, lana, vino, y trigo, armas, cuero, etcétera, ¿no? Además de ello, los europeos hacían un fuerte comercio con los asiáticos y para ello los europeos siempre pasaban por una ciudad importante que estaba entre Europa y Asia. Acá está, ¿ves? ¿Qué dice acá? Constantinopla. Constantinopla, sí, los europeos siempre pasaban por Constantinopla para llegar al mercado asiático. Así es. Muy bien. Ahora, el detalle es que la ciudad de Constantinopla, que era la puerta de acceso para que el europeo llegue a Asia, quedó bloqueada. Así es. Fue tomada Constantinopla por un imperio llamado el Imperio Turco Otomano. Los turcos otomanos en el año 1453 toman Constantinopla. Recuerda tú, yo te enseñé, me parece, fue mi primera clase contigo, amigo. Yo te enseñé que Constantinopla había sido la capital de un imperio, ¿verdad? Acá había un imperio. ¿Cómo se llamó ese primer imperio? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién se acuerda de sus primeras clases con tu profe Sarabia en Aula 20? Constantinopla fue capital de un imperio. El imperio muy bien, Jorge, excelente, Matías. El imperio bizantino, claro, excelente. El imperio bizantino, muy bien, muy bien. Entonces, ya sabes, Constantinopla cae por mano de los turcos y eso le quita el acceso a los europeos para hacer comercio en Asia. Y por eso los europeos salen, van a tener una necesidad los europeos, viajar por el mar buscando otra forma de llegar al mercado asiático. Pero de todos los países europeos que van a aventurarse a viajar por el mar para buscar una ruta al mercado asiático, tenemos el caso de España y de Portugal. Fueron los dos países, repito, España y Portugal, los encargados de aventurarse, iniciar estos viajes por el mar. Así es, los españoles y los portugueses. Ellos están saliendo aquí del Mediterráneo al Atlántico y pueden aventurarse, ¿no? Por eso los primeros proyectos son de España y Portugal. Muy bien. Ahora, hay algo muy importante, ¿no? Cuando los europeos pretenden salir y llegar por Asia, llegar a lugares como la India, esto está siendo financiado, ¿no?
siendo financiado por la burguesía, ¿no? Un grupo de grandes empresarios, comerciantes, que tienen diferentes intereses para poder adquirir esta zona, ¿no? Saben que al invadir un territorio pueden ganar capital, acumular riqueza. Además de ello, se puede obtener materias primas, oro, plata y esclavos. Acá la necesidad de los europeos es viajar por el mundo y adquirir mano de obra esclava. El esclavismo resurge durante la Edad Moderna, algo que ya se había estancado quizá durante la Edad Media, acá todavía se mantiene el sistema esclavista, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que recordar también que para poder hacer estos viajes, ¿no? Es importante este tipo de embarcaciones, las carabelas, embarcaciones grandes de madera que llevaban a 25 hombres como máximo. Y los naos. Los naos fueron embarcaciones más grandes que las carabelas, donde podía llevar alimento, animales incluso, ¿no? Caballos, por ejemplo. Cristóbal Colón conoce sus viajes. Él utiliza dos carabelas y un nao. No fueron tres carabelas, ¿verdad? Fueron dos y un nao. Una embarcación más grande que una carabela. Así es. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de los viajes tanto de los portugueses como de los españoles, ¿no? Comenzamos con el viaje de los portugueses. Para hablar de los viajes portugueses, tenemos que recordar primero que en el caso de Portugal hubo un rey que apoyó bastante los viajes. Este rey se llamaba Enrique. Le decían el navegante. Enrique el navegante. El rey Enrique el navegante fue el rey de Portugal que crea la Escuela Náutica de Sagres. ¿Qué fue la Escuela Náutica de Sagres? Una escuela de navegación, una escuela de pilotaje, una escuela para capacitar a los pilotos de alta mar. Esto lo crea el rey Enrique y la primera promoción de egresados de la escuela de Sagres, sí, la primera promoción, repito, de egresados de la escuela de Sagres son los que van a aventurarse a viajar por el mar. ¿Y quiénes son? Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver por acá, tenemos la primera promoción, miren, ahí está la promoción. Vasco da Gama, Pedro Álvarez de Cabral y Bartolomé Díaz. Repito, Vasco da Gama, Pedro Álvarez de Cabral y Bartolomé Díaz. Ellos son los tres grandes viajeros, importantes viajeros. Así es. Los tres van a tener sus rutas importantes. Y vamos a ver cómo le va a estos viajes de los portugueses. A ver, vamos a ver por acá. Primero vamos a ver el caso de Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz tiene como estrategia, acá está, salir de Portugal, rodear el continente africano, rodear África y llegar a la India, ¿no? Pero en el viaje que hizo Bartolomé, no logró concretar, ¿no?, su cometido. Solo llegó hasta el sur de África, hasta esta región conocida como el Cabo de las Tormentas, también llamado el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza fue el punto extremo al sur de África al cual llega Bartolomé Díaz, acá. Entonces, no logra concretar su cometido. Así es. Luego tenemos otro viaje. ¿El viaje de quién? De Vasco de Gama. Vasco da Gama o Vasco de Gama sale de Portugal, Lisboa, viaja por el sur, rodeando África, no tan apegado, cruza el extremo sur de África, el famoso Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza, lo cruza Vasco y continúa su ruta por Mozambique, por el Índico y llega hasta la India. Llegó, Vasco da Gama llegó hasta Calicut, que queda en la India. Así es. Entonces, gracias al viaje de Vasco da Gama, los portugueses ahora ya tenían esta ruta comercial importante para ellos, ¿sí? Muy bien, pero va a haber un tercer viaje, ¿no? El viaje de Pedro Álvarez de Cabral. Y Pedro Álvarez de Cabral, cuando viaja, él pues sale de Portugal intentando hacer la ruta, pero su embarcación se desvía y lo arrastra a Brasil, América. Sí, el señor Pedro Álvarez de Cabral llegó a Brasil, pero ¿a qué zona? A zona de América del Brasil, la zona oriental. Cuando llega Cabral a Brasil, no es el primero que ha llegado a América, ¿no? Ya Colón había llegado en el año 1492, mientras que Álvarez de Cabral llegó 8 años después
a Brasil. Pero Brasil va a ser la única colonia que va a tener Portugal en América. Así es. Porque finalmente entre España y América se van a firmar tratados. Sí, se van a firmar tratados de límites. Bueno, acá tenemos el resumen de los viajes portugueses, ¿no? Bartolomé Díaz solo llegó hasta el sur de África, Vasco da Gama llegó hasta la India, y Álvarez de Cabral, antes de llegar a la India, pasó por Brasil en el año 1500. Estos serían los viajes de los portugueses. Así es. Muy bien, así es. Y luego, vamos a ver por acá, otro viaje, a ver por acá un momento. Vamos a ver un hito más. Ahora vamos a hablar de los viajes de quiénes, del gran Colón. Colón, ahí está. El viaje de los españoles. Sí, los españoles. Para hablar de los españoles tenemos que hablar del italiano Colón. Claro, él era italiano. Colón propuso la idea de dar la vuelta al mundo a Portugal, pero Portugal no lo apoyó. Entonces Colón fue y conversó con los reyes de España, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Colón le preguntó a Isabel que la apoye en este proyecto. ¿Y qué le dijo Isabel? Pues hombre, vaya Colón, que la corona española te apoya. Así le dijo. Entonces Colón firma con los reyes católicos el contrato. ¿Cómo se llama el contrato? Capitulación de Santa Fe. Así se llama el contrato. En ese contrato, la corona española iba a apoyar los viajes de Colón y Colón iba a recibir el título de almirante, virrey y gobernador. Todas las tierras que encuentre Colón serían para la corona española. La reina Isabel agradecida. Colón, gracias por apoyar mi proyecto. Así le dijo la reina Isabel, ¿no? Entonces van a hacer esta ruta. Claro que el que estaba celoso siempre era Fernando de Aragón, ¿no? El esposo de Isabel y a la vez el hermano, porque era su hermano. Se casaron entre hermanos los reyes católicos. Se pasaron, ¿no? Profesor, ¿se parecen a los norteños? No, no, no digas eso, amigo. No todos son así, ¿no? Se casaron aquí entre hermanos. Cristóbal Colón observaba esta pareja de reyes católicos. Muy bien, y Colón hace su viaje. Pero para viajar necesita un apoyo económico, un financiamiento. Y aparece Luis de Santander. Él es un escribano, secretario, financista judío, pero mira sus ojos, está asustado. ¿Por qué está asustado, profesor? ¿Qué pasó? ¿Por qué le han dicho que va a seguir comiendo el pavo recalentado de Navidad? No, 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 no está asustado por eso, ¿no? ¿Por qué está asustado? Porque el proyecto de Colón es una aventura, es una hazaña. Quizá no vuelva a Colón. Pero bueno, él igual va a apoyar, va a apoyar. Y también lo apoyan a Colón los hermanos Pinzón, Vicente Yáñez y Martín Alonso, los hermanos Pinzón. Con esto, Colón tiene sus viajecitos, 2 carabelas y un nao, la Niña La Pinta y la Santa María. Colón partirá del puerto de Palos en agosto del 92. Hasta Firulais está triste, se está despidiendo ahí, le está diciendo, me voy con Colón, le está encargando a su amigo, te encargo a mi novia, me la cuidas, ya regreso, voy con Colón. El perrito está triste. Colón viaja. ¿Cuántos viajes tuvo Colón? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Cuántos viajes tuvo Colón? A ver, a ver, a ver. ¿2 o 3? ¿Qué dicen los chicos? ¿2 o 3? Y la respuesta es 4. 4 viajes tuvo. Primer viaje de Colón. ¿Cómo fue su primer viaje, profesor? Fácil, muchachos. Miren, aquí fue el primer viaje de Colón. Colón salió de España. Ahí está, salió de España Colón. Llegó primero a las Islas Canarias de África, sigue avanzando Colón, 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 y llegó hasta la isla de Guananí, que se le llamó San Salvador, porque salvó la vida de Colón. San Salvador, así es. Muy bien. Cuando llega Colón aquí, él piensa que ha llegado a islas de Japón. Pobrecito Colón pensaba que estaba en Japón. O sea, es que no tenía GPS, pues, ¿no? No tenía Google Maps, no tenía Waze. Pero bueno, Colón, entonces siguiendo su ruta, Colón siguiendo su ruta, vamos a ver que llega luego hasta Cuba. A Cuba, Colón le llamó Juana.
A Cuba Colón le llamó Juana, en honor a la hija de los reyes católicos, Juana la Cubana. Y luego Colón se pasó a Haití. A Haití, Colón le llamó la Española. Repito, ¿cómo le llamó Colón a Haití? La Española. Así es, ¿no? Entonces tenemos acá Salvador, Juana la Cubana, Haití la Española. Y luego Colón regresó. ¿Hasta dónde? Hasta España, acá regresó Colón. Creyendo que había llegado a la India, ¿no? Pero bueno, en este primer viaje de Colón hubieron algunos hechos, ¿no? Ahí está, llega hasta Juana, la Española, y uno de los barcos de Colón se hunde, ¿no? Santa María. Se hunde el Santa María y Colón construye el Fuerte Navidad con los pedazos del Santa María. El Fuerte Navidad es el primer asiento español fundado en América. Es una pequeña aldeíta española fundada en América. Así es, ¿no? Muy bien, muy bien. Este sería el primer viaje de Colón. Ahora, el detalle es que Colón llegó primero a América y luego vino el portugués Álvarez de Cabral, ¿no? Entonces, entre España y Portugal se van a hacer un tratado. Un tratado donde se reparten el mundo España y Portugal. Miren esta flecha. Esta línea amarilla indica cómo se está repartiendo el mundo España y Portugal. Lo que está al interior de la línea amarilla, todo esto de acá, todas las tierras que se encuentren por el mar en esta zona van a ser de Portugal. ¿Ya? Todo. O sea, por ahí, mira, este pedacito que es Brasil va a ser de Portugal. Y según el Tratado de Tordesillas, lo que está pasando esa línea, todo lo que encuentre va a ser para España. Claro, si tú te das cuenta, a España le va a tocar todo el continente, casi todo. Lo que pasa es que Portugal no sabía que América, pues era inmenso, ¿no? Los europeos pensaban que América era así nada más, ¿no? Que era un pedacito como este. Listo. Solo pensaban que así era América. No se imaginaban que América era 3 veces más que Europa. No se imaginaban eso. Así es. Pero bueno, ahí está. Y ahora, ¿cómo se llamó entonces el tratado entre España y Portugal para repartirse el mundo? Tratado de Tordesillas, no te olvides, ¿ah? Tratado de Tordesillas. Es considerado el primer tratado de la edad moderna. El tratado de Tordesillas. Muy bien. Luego tenemos más viajes de Colón, ¿no? Colón sigue con sus viajes. Ahí tenemos el segundo viaje de Colón. En el segundo viaje de Colón, ahora sale con 17 barcos, 1500 hombres. En el segundo viaje de Colón, encuentra el Fortín Navidad que había construido destruido y Colón funda la primera ciudad española en América. ¿Cómo se llamó? La Isabela, primera ciudad fundada por los españoles en América. Lo fundó en Haití, o sea, en el lugar que le decían la Española, ¿no? En Haití, la primera ciudad fundada en América, la Isabela. Muy bien, tercer viaje de Colón. En el tercer viaje, Colón llega a tierra firme, acá, en las costas de Venezuela, el río Orinoco. Eso es tierra firme. Colón ya no está en las islas del Caribe. Colón cuando llegó a tierra firme al río Orinoco de Venezuela, pensaba que el río Orinoco era el río Ganges de la India. Así es, Colón creyó que había llegado al río Ganges de la India, pero no, era el río Orinoco de Venezuela. Bueno, tercer viaje de Colón. Colón, cuarto viaje, se va por América Central. Colón va a estar en Panamá, en Honduras, en Costa Rica. Colón se va por América Central y se entera que la reina Isabel de Castilla ha muerto. Murió la reina Isabel de Castilla. Así es. Y como murió ella, era la principal auspiciadora de los viajes de Colón. Entonces Colón ya no va a poder continuar. ¿Qué sucede, profesor? Parece que Colón va a terminar sus viajes, porque ya la corona española no lo va a apoyar para hacer un quinto viaje. Finalmente Colón muere, pobre, enfermo, olvidado, en España, en la provincia de Valladolid. Allí muere Colón. Sí, en Valladolid. Y justamente donde muere él, en Valladolid, ¿sí? Es donde España da otro permiso para que otro señor viaje dando la vuelta al mundo. Ese permiso se va a llamar Capitulación de Valladolid.
para que el señor Magallanes dé la vuelta al mundo. Así es. Capitulación de Valladolid. Muy bien. Ahí está. Estos serían los viajes de los españoles en los descubrimientos geográficos. Recuerda que ahora el Atlántico se va a convertir en la nueva zona de circuito comercial. Ahora el europeo pasa por el Atlántico. Los europeos se dan cuenta que América era un nuevo mundo, gracias a que la Junta de Sabios de España, llamada la Junta de Salamanca, había confirmado eso, que América era un nuevo mundo. El Mediterráneo quedó en segundo plano, ahora el Atlántico es la zona de comercio importante. Muy bien, muy bien. Vamos a responder una serie de preguntas de nuestro material. Vamos a ver acá en el archivo que tenemos aquí en Aula 20. Así es. Vamos a ver algunas preguntitas con ustedes. A ver un momento. A ver, vamos a ver el archivo. Ahí está. Pregunta 1. Dice: las exploraciones europeas en ultramar entre los siglos XV y XVI, lo que dio paso a la denominada era de los descubrimientos geográficos, trajo como consecuencia la formación de importantes imperios coloniales. Entre los múltiples factores que generaron dichas exploraciones, podemos decir que uno de ellos fue. A ver, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta acá sería profesor. Muy bien, la difusión de nuevas técnicas de navegación es un factor, ¿no? Tenemos ahí las carabelas, la brújula también, ¿no? Pregunta 2. La primera expansión europea a ultramar fue uno de los procesos más destacados producidos en el siglo XV y XVI. Trajo como consecuencia la creación de redes de intercambio a escala mundial y dinamizó la actividad comercial. En ese contexto, en la primera mitad del siglo XVI, se tuvo el conocimiento de que el continente americano no era el territorio que correspondía con las Indias o el Extremo Oriente, Zipango y Catay. De esa forma, la búsqueda de las especies continuaba, con el objetivo de alcanzar un paso que uniera en el Atlántico con el Pacífico y así llegar a las Islas Molucas y sus especies. España, ¿qué decide hacer? Bueno, España decide, profesor, un viaje de exploración para cruzar el territorio americano con Magallanes. Claro, ¿te acuerdas de Magallanes? Claro. Seguimos. Otra pregunta. Vamos a ver acá. Pregunta 3. Dice, en la pregunta 3, las exploraciones portuguesas del siglo XV, una vez consolidada la unificación territorial, tras la expulsión de los moros. ¿Quiénes eran los moros? Eran los árabes de España, por parte de la familia Avis, que era la dinastía de reyes, ¿no? Tuvieron, dice por acá, tuvieron como objetivo. Señale la alternativa correcta que complete el párrafo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? De nuevo, vamos a ver por acá la pregunta. Las exploraciones portuguesas tuvieron como objetivo las exploraciones portuguesas. Ah, muy bien. Encontrar una ruta meridional hacia la India. Es correcto. Sería 3, había 4. A inicio del mundo moderno, especialmente entre los siglos XV y XVI, se van a suceder una serie de transformaciones económicas, políticas que cambiaron el panorama europeo. En ese contexto, el bloqueo del comercio mediterráneo por parte de los turcos y los progresos en las técnicas de navegación fueron factores que impulsaron, profesor, la formación del imperialismo colonial, las exploraciones europeas a ultramar. Vas a viajar por el mar. 4 dedos. 5. En 1492, los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla impulsaron el viaje de exploración de Cristóbal Colón con el fin de encontrar una ruta occidental hacia el lejano territorio de las Indias. Sin embargo, lo que consiguió Colón fue descubrir América. Indica que enunciados pueden considerarse como consecuencias del descubrimiento de América. A ver, consecuencias. Va a ser, a ver, un momento. Creo que hay temblor, chicos. ¿Sí? Parece que hay temblor, ¿no? ¿O no? A ver, confírmame. ¿Hay temblor en tu casa? Por mi casa está temblando un poquito. ¿No? Uy, qué raro.
Debe ser el camión. Chica, debe ser el camión. Sí, Camila dice que sí. O sí es el camión. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Seguimos. Muy bien. Consecuencias del descubrimiento de América. A ver. Ya. Importancia de los reinos ibéricos. Claro, España y Portugal van a ser muy importantes. Mestizaje y sometimiento de los nativos. Claro, sí, eso es otra consecuencia. 4-5. ¿Hay 4-5? Acá hay 4-5. Acá hay 4-5. A ver. El ascenso de la aristocracia feudal y la corte dinástica. La revalorización de los bienes inmuebles en Europa. 4-5. ¿Dónde está? No, decadencia del sistema feudal. No, revalorización de los bienes inmuebles en Europa, ascenso de la aristocracia feudal y de la corte dinástica aquí en América. Esa es. Esa es. 3, 4 y 5. Ahí está. Uy, vamos a borrar. Ahí está. Dedo. Siguiente pregunta. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra las ventas de indulgencias. Aclárese la reforma, ¿verdad, muchachos? En las puertas de la Catedral de Wittenberg, con lo cual se daba inicio a un momento más álgido de la historia de la Iglesia, la Reforma Protestante. Como consecuencia de ella, ¿qué pasó? Consecuencia de la Reforma Protestante. La respuesta sería, se genera en Europa un largo periodo de guerras de religión. Así van a haber bastantes guerras de religión, pobrecitos. 7. Entre los siglos XVII y XVI y XVII, Europa vive una etapa de grave crisis religiosa provocada por la división de la cristiandad. De esta manera se desarrolla y se propaga por el viejo continente el protestantismo, la iglesia protestante. 7 besos. 8. El luteranismo, movimiento religioso iniciado en el Sacro Imperio Romano Germánico, se difundió rápidamente por el centro y norte de Europa. El postulado más importante presentado por el luteranismo, ¿cuál es? La salvación del hombre se debe a la fe. Fe, fe, fe. Así es. Ese es su principal postulado, ¿no? 8 casa. 9. Durante el siglo XVI se produce la crisis de la reforma. Debido al renacimiento, humanismo, al fortalecimiento de las monarquías. ¿Cuáles son los temas de debate? La naturaleza del pecado, la salvación del alma. ¿Cómo se salva el alma? ¿Cómo se salva el alma? La autoridad del Papa. ¿El Papa es poderoso? 2-4. A ver, 2-4, 2-3-4. Ahí está, 2-3-4. Esa es la clave. Muy bien. Pregunta 10. La protesta de Martín Lutero, monje agustino que genera el enfrentamiento con el Papa León X, producido la reforma protestante, se inicia cuando Lutero hace la denuncia contra la venta de indulgencias. Lutero se molesta porque vendían el perdón. 11. Siglo XIII, durante el denominado siglo de las luces, siglo XVIII, perdón, un escritor mordaz que criticó el antiguo régimen anticlerical, el rey filósofo, allá claro, defensor de la monarquía constitucional, Voltaire, el gran Voltaire, decía, debe haber un rey filósofo, un rey capo. 12. A fines de la Edad Moderna, en el siglo XVIII, la corriente ideológica, política y cultural basada en la razón como posibilidad para organizar la sociedad. Claro, la ilustración, es la ideología del siglo XVIII, ¿no? El iluminismo o la ilustración. Muy bien. ¿Qué más? En el siglo XVIII, como parte del movimiento ilustrado, destacó la ideología principal de la fisiocracia, quien encaró una reacción contraria al pensamiento mercantilista. Este notable economista fue Quesnay. Ahí está, él es de la fisiocracia, que decía que la tierra es la base de todo. 14. Durante el siglo XVIII se desarrolló en el continente europeo un movimiento filosófico e intelectual de mano de la ilustración o siglo de las luces. ¿Qué plantea? Indique lo correcto. Acá es, la razón permite el progreso de la sociedad. Claro, es fe en el progreso. 14 dedos. Muy bien. 15. Nos están preguntando sobre, ¿dónde hubieron revoluciones al principio? En el siglo XVII y otra en el siglo, otro logro político. Sería acá, a ver, en el siglo XVII, 1600. Sería Estados Unidos.
Estados Unidos, Inglaterra. Acá es Inglaterra y Estados Unidos. 15 casa. 16. La ilustración tuvo su origen en los escritos y el pensamiento de dos ingleses que elaboraron sus teorías en el tránsito del siglo XVII y XVIII. El primero es el padre de las críticas al absolutismo y el que planteó la teoría del equilibrio de poderes. Con el segundo nació el método científico. Muy bien, acá tenemos, a ver en las claves, tenemos a Isaac Newton y tenemos a John Locke, ¿no? Sería 16, beso, son ingleses, ¿no? 17, a ver, allá, ¿qué países apoyaron a la independencia de Estados Unidos? Francia y España apoyaron, 17 dedo. 18, el proceso de independencia de las 13 colonias. Personajes, obras que hicieron cada personaje. Muy bien, George Washington es importante porque es el general del ejército continental, ¿verdad? Es importante George Washington. Thomas Jefferson es importante porque, ¿dónde está? Ahí, redacta el acta de la independencia. Benjamin Franklin busca viaje en Europa, ¿no? John Hancock preside el Congreso de Filadelfia. Sería 1B, 4D. 1B, 4D. Listo, acá está. Ya salió acá la clave. Muy bien, sería beso. La pregunta 19. Entre 1773 y el 83 se llevó a cabo la lucha por la independencia de Estados Unidos, los cuales destacan los combates más importantes. Allá, claro, Saratoga y Yorktown, que es el más importante para la independencia de Estados Unidos, ¿no? Sería 19A. Y la última pregunta, sobre los historiadores que opinan sobre las revoluciones contra el antiguo régimen. Causas del proceso de la independencia de los Estados Unidos. Sería acá el cobro de nuevos impuestos. Sería acá la influencia de la ilustración. El cobro de nuevos impuestos, la influencia de la ilustración, la política colonial de Jorge III. ¿Verdad? Es decir, los impuestos del rey de Inglaterra, Jorge III. 1, 2 y 5. La clave sería la alternativa A. Muy bien, caballeros. Hemos hecho nuestras preguntas de esta semana. Recuerda, la clave, la 20, es la alternativa A. Profesor, ¿cuáles son las razones de España para apoyar la independencia de las 13 colonias? Que España quería ganar tierras en América del Norte. Quiere aprovechar y controlar tierras en América del Norte. Por eso apoya. Muy bien, muchachos. Con eso vamos a cerrar nuestra clase de HU.